Desde este programa hemos repudiado y condenado enérgicamente los atentados a la Embajada de Israel y a la Mutual Judía AMIA ya hace 31 años, en el caso de la Mutual, en el corazón mismo de nuestro país, que ocasionó la muerte de 85 compatriotas, y seguiremos sumando nuestros reclamos por el esclarecimiento y detención de los responsables. Ahora debemos opinar sobre los hechos inhumanos que se acontecen por estos días en Gaza, fieles a nuestra independencia de opinión y pensamiento. Por eso, el GRAF, amigos de las FM, que figura en la web, en nuestro editorial, es usar el hambre como arma es un crimen. Y saben que la frase esta, que está titulando mi editorial, no es mía. Pertenece al doctor Luis Moreno Campo, quien fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y afirmó que las condiciones impuestas a la población civil de la Franja de Gaza encajarían en la definición jurídica de genocidio y aclaró que solo un tribunal puede confirmarlo. En el segundo bloque les prometo que les voy a contar textualmente, fehacientemente, sobre la opinión técnica del doctor Moreno Ocampo. La verdad no tiene desperdicio. Cada quien después juzgará. Miren, Gaza puso en evidencia cuando la mentira es la verdad. Canadá agregó explícitamente una condición más para conocer el Estado palestino. Una condición que en los anuncios francés, británico, estaban implícitos. En el 2026 deben realizarse elecciones sin la participación de Hamás, criminal organización que debe desarmarse y no integrar ningún gobierno. El primer ministro Mark Carney hizo ese anuncio consciente de que podría afectar de manera negativa sus duras tratativas comerciales con Donald Trump. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer se habían anticipado en anunciar el reconocimiento al Estado palestino en septiembre, salvo que Netanyahu implemente un alto el fuego, permita el ingreso masivo de ayuda alimentaria y desista de sus planes de anexar territorios palestinos en Cisjordania y en la arrasada Franja de Gaza. ¿Y qué impacto puede tener esos anuncios sobre Israel y sobre el gobierno ultra radical de Netanyahu? Y técnicamente y teóricamente va a tener un fuerte impacto. Los tres países integran el G7. Es el foro de las principales economías del mundo y dos de ellas están entre las tres mayores potencias económicas y militares de Europa. En particular, deberían tener impacto en el Reino Unido que haya adoptado esa posición. Londres tiene un derecho histórico a ser escuchado por el Estado judío. ¿Por qué digo esto? Porque fue un gobierno británico el primero en proponer la existencia de Israel. Lo hizo en la Declaración Balfour
promulgada en 1917. Y en ella el entonces jefe del Foreign Office, Arthur Balfour, propuso la creación de un Estado judío en la región de Palestina, un territorio que, a renglón seguido, debería ser parte del Imperio Otomano, dejaría de ser parte de este Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque precisamente este imperio fue derrotado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y tras la retirada turca de Medio Oriente, Palestina pasó a ser un protectorado británico, lo que reforzó la influencia de Londres en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947 para que se aprobara la resolución 181 por la cual Palestina debía ser el territorio de dos estados vecinos, uno árabe y otro judío. Les cuento todo esto que parece ajeno a nosotros, porque como estamos acá en el fin del mundo, como dijo alguna vez el Papa Francisco al asumir su papado, pareciera que lo que pasa en otro lado no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Y tiene mucho que ver con nosotros, máxime cuando nuestro presidente adhiere precisamente a la gestión actual de Israel. Y entonces, a raíz de esta creación de dos territorios vecinos, uno árabe, repito, y el otro judío, esa se convirtió en una de las razones históricas por la que el primer ministro Starmer se atrevió a plantear con severidad esas condiciones a Benjamin Netanyahu, amenazándolo con reconocer el Estado palestino en caso contrario. El consenso mundial está por reconocer al Estado palestino, pero el momento sería cuando el gobierno israelí y la Autoridad Nacional Palestina acuerden los términos de la creación del nuevo Estado. Pero hay problemas. Y el problema es que Netanyahu y su gobierno expansionista quieren demorar eternamente ese momento para, mientras tanto, llevar sus fronteras hasta el río Jordán y hasta el vértice entre la costa del Mediterráneo y la frontera con Egipto. Por eso, la decisión británica, francesa y canadiense es adelantar ese reconocimiento en el caso de que Netanyahu y sus socios fundamentalistas no renuncien a sus planes de anexión ni frenen el exterminio de la población de Gaza. Y acá viene lo lamentable, ¿no? El gobierno británico describe el avance creciente de una hambruna exterminadora, sumando calamidades a una población civil con más de 60.000 muertos y la mayor parte de las ciudades totalmente destruidas. La respuesta del primer ministro israelí es que se trata de una campaña internacional de mentiras, que no hay hambre en Gaza. Bueno, las imágenes que Bauti está poniendo precisamente al aire estarían mostrando todo lo contrario, que sí hay hambre terriblemente en Gaza. Pero según el primer ministro israelí, dice que el anuncio del posible reconocimiento británico, francés y canadiense al Estado palestino es un premio a Hamás. ¿Cuál de estas descripciones antagónicas es cierta?
o está más cerca de la realidad? Bueno, las imágenes son más que evidentes. Todo parece indicar que la descripción británica sobre la situación en la Franja de Gaza es veraz, mientras que la de Netanyahu tiene una de propaganda más que de veracidad. La descripción que llevó al premier Starmer a anunciar que en septiembre reconocerá el Estado palestino no solo es compatible con la que hacen y dicen Naciones Unidas y numerosas organizaciones humanitarias, fíjense, entre ellas 2 ONG de Israel que denuncian un genocidio ejecutado por Netanyahu. El grueso de la prensa internacional, por otra parte, coincide en considerar la versión del gobierno israelí como una campaña falaz sobre una supuesta conspiración antisemita para instalar en el mundo una descomunal mentira sobre lo que ocurre en Gaza. O sea, se victimiza a los efectos de seguir con la muerte y el horror. También el Papa León XIV y las iglesias cristianas de Gaza, católica, cristiana ortodoxa del rito griego y cristiana ortodoxa del rito asirio, coinciden en denunciar la hambruna en marcha, la muerte masiva de civiles y los padecimientos de ese pueblo, señalando como responsables a Netanyahu y a la criminal organización yihadista Hamas. Miren, incluso Trump, uno de los pocos, junto a Javier Milei, que apoyan al gobierno conservador fundamentalista de Netanyahu, que lidera el premier israelí, acaba de reconocer a su paso por Escocia que en Gaza avanza una hambruna y la gente está muriendo. Convengamos, Donald Trump es quien apaña de alguna manera a Israel. Israel sin la protección de Estados Unidos, en realidad a poco se animaría. Ahora, el gobierno norteamericano se explaya y dice, momento, esto no, esto me está mintiendo. Y Donald Trump desmintiendo de este modo las afirmaciones de Netanyahu. Miren, evidentemente a Estados Unidos no le faltan fuentes de información, pero además la principal fuente del presidente norteamericano es nada más ni nada menos que la mundialmente omnipresente CIA. Del mismo modo, por su lado, el gobierno británico tomó la decisión de avanzar hacia el reconocimiento del Estado palestino basándose en la información del MI6, que junto con la CIA está entre los aparatos de inteligencia más grandes y eficaces del mundo, con particular presentación y penetración en Gaza y Cisjordania. Más que presentación, presencia, ¿no? Miren, amigos, para concluir, ¿no? Entre todo esto que les estaba contando, reitero la frase con la que comencé. Usar el hambre como arma es un crimen de lesa humanidad.